Vamos a ir a otro tema. Ayer hablábamos de una nueva normativa aprobada por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con algunos niveles de flexibilización para las instituciones de educación terciaria privadas y también incluso algún tipo de normativa que tiene que ver con las universidades extranjeras que se instalan y se instalarían en nuestro país. Ese nuevo decreto fue emitido por el Ministerio de Educación y Cultura para regular el funcionamiento de estas instituciones universitarias y no universitarias y parte de lo que se habla desde del Consejo de Formación en Educación, del CFE, es la oportunidad en la que esto se aprueba, que tiene que ver con haber terminado el balotaje. 2 días después se aprueba esta normativa que tiene muchos cuestionamientos de parte del Consejo de Formación en Educación, de los docentes en particular, por distintos temas que aborda. Tenemos con nosotros para hablar ahora, ayer hablábamos con representantes por el lado de los docentes, hoy a Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, también es presidente actual de Ceibal, una vez que han hecho estos cambios institucionales en Ceibal. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Presidente de Ceibal, en proceso de designación, estamos en estos días con la firma de papeles, la burocracia estatal tiene unos días, y el presidente saliente me está acompañando, Leandro, en todo momento, así que estamos haciendo un trabajo muy lindo con el equipo de Ceibal, así que contento. Estuvo acá, estuvimos charlando con él, cuando él ya estaba en este periodo de salida, nos contaba que estaban ahí en la transición también en ese caso. Pero bueno, hoy tenemos para hablar este otro tema, estábamos fuera de cámaras también debatiendo un poco, ¿no? El rol de la UDELAR, el rol de esta normativa, las universidades privadas. Primero que nada, la motivación que hubo para tomar esta decisión, este decreto. Tú nos comentabas que en julio habías presentado esta propuesta, el área jurídica lo terminó de resolver ahora. ¿Cuál es la motivación de generar esto en relación a las universidades privadas y qué se les otorga a partir de acá? Sí. Primero que nada, ¿cómo se rige el sistema educativo terciario nacional? Nosotros tenemos una fragmentación de normativas, tenemos, por ejemplo, tanto la ley de creación de la UTEC como la ley orgánica de la UDELAR del 58 del año 2013, son las que rigen a través del Parlamento las dos principales instituciones públicas. Luego hay una serie de normativas para lo que es la educación militar, la educación policial, la educación artística, que lo hemos ido mejorando. Por ejemplo, en este periodo logramos que haya un reconocimiento de nivel terciario para las carreras de formación artística del SODRE, que eso también ha sido un proceso bastante largo. La administración anterior logró, a través de consensos, que los militares y los policías tengan su título de licenciatura. Eso también ha llevado todo un proceso a través de una ley que se votó en el Parlamento y se ha llevado adelante. ¿Qué sucedía con el sector privado? Porque uno, habla de lo público y nosotros estamos muy acostumbrados por el peso grande que tiene el sector público y que asegura una serie de derechos muy importantes. ¿Qué pasa con lo privado? Bueno, lo privado se rige a través de un decreto, que lo ideal, creo que lo hemos discutido la gran mayoría, en nuestro programa de gobierno, en periodos anteriores, en este periodo, siempre habíamos planteado la posibilidad de tener discusión sobre tener una ley de educación superior que sea más abarcativa, que unifique muchos criterios. Estoy hablando de criterios básicos como, por ejemplo, cómo se denomina qué es una maestría, qué es un doctorado, algo que todos los países de la región y buena parte de los países en referencia a nivel de educación superior tienen, que es un marco normativo que te dice, cuánto tiene que durar una carrera, cuáles son algunos de los procesos que se admiten, cuáles son algunos temas de aseguramiento de la calidad, cuáles son las calidades mínimas que debe tener. Eso es un proceso ideal y que lo hemos planteado varios para llevar adelante. En Uruguay, como les decía, tenemos todo un proceso público que está bastante claro, yo creo que un poco atomizado, pero está bastante claro. ¿Qué pasaba con lo privado? Un decreto muy bueno para la época, del año 2014, con ciertas revisiones, con ciertas discusiones, pero que tenía algunas carencias que venían siendo reclamadas por muchos de los integrantes hay un consejo consultivo que es no vinculante, pero que asesora directamente al ministro, que tiene integrantes de distintas áreas de la educación superior del Uruguay, que venía reclamando, hay muchas cosas que no se adaptan. Les pongo un ejemplo bien claro. Cuando tuvimos la pandemia, que mucha de la formación terciaria pasó a manera virtual, no había ninguna normativa que amparara que esas carreras fuesen válidas teniendo virtualidad. ¿Por qué? Porque si habían sido aprobadas de manera presencial, no podían pasarse, inclusive teniendo una pandemia, a manera virtual.
ese tipo de cosas era porque había algunas definiciones. Entiéndase, 2014, discutir híbrido, virtual y cosas que ahora la manejamos cotidianamente, era algo que existía, pero lo veíamos como de segunda o cosas que capaz no estaban tan presentes. Por ejemplo, algo bien claro, qué es sincrónico y qué es asincrónico. Si tenés un docente de manera virtual, pero que te explica en tiempo real las cosas, que está intercambiando contigo, o si es un video grabado. Ahora estamos muy común y creo que todos nosotros hemos hecho siempre algún curso o alguna cosa de estos que están a través de las plataformas, que aprendés un montón de cosas y son buenísimas, pero son autoasistidos, es un video grabado, quizá de algunos años, quizá muy reciente, pero es algo que no es de manera al mismo tiempo, no es de manera sincrónica. Bueno, ese tipo de definiciones, la normativa actual no las estaba abarcando. Se habla de una actualización en esa normativa, exacto, pero hay algunos puntos que marcaron este rechazo que hacía referencia a Rosario más temprano, de varios integrantes del Codicen. Ayer estuvo Mazzoni planteando algunos de los elementos. Él decía que se excluye a la ANEP de la integración de ese consejo consultivo del que hacías mención recién. ¿Esto es así? ¿Qué interpretación le das vos? Sí. Ahí, entonces, todo esto que les explicaba, que son varios de los cambios, hay una parte que es bien clara, que es, hay un consejo consultivo que se integra por distintos actores, algunos propuestos por el Ministerio de Educación y Cultura, algunos propuestos por la UDELAR. Una cosa que decía, esta normativa, por ejemplo, no incluía a la UTEC, que este ministerio la está incluyendo. Tiene actores de las universidades privadas y tiene un actor de la ANEP. Durante mucho tiempo se planteó, y hay un tema filosófico de fondo, que es, todos opinamos sobre las privadas, pero de las públicas solo opinan las públicas. Y ahí hay una discusión que es un tema filosófico, que es una diferencia, y el amigo Mazzoni, que en más de una oportunidad nos ha tocado compartir espacios, tenemos una diferencia filosófica en eso y hay que decirlo bien claro. Para nosotros el sistema educativo es único, es de todos, es público, es privado. El público asegura determinadas cosas que el privado no, por ejemplo, en el acceso a la educación a través de la gratuidad, determinados apoyos, y hay varios puntos más, pero cualquier sistema educativo universitario, terciario, sano en el mundo y de calidad, tiene un peso relativo de ambas partes. No es el público sobre el privado. Entonces, acá hay una discusión que, aparte, muchos actores lo han planteado, que ahora estamos en un proceso de revisión, porque cuando lo planteamos, vino la ANEP, en particular el consejero Mazzoni es uno de los que lo ha planteado, pero hay varios más que lo han planteado y estamos atendiendo, porque acá, por ejemplo, lo que estaba sucediendo y que había una incongruencia, igual lo estamos atendiendo y probablemente lo modifiquemos, es que la ANEP, que no tiene carreras universitarias, está evaluando carreras universitarias. Pero estamos hablando que tiene estudiantes terciarios, no universitarios. O sea, pero aquí se están tomando decisiones que están vinculadas a las privadas de estudiantes no universitarios. Entonces, ¿por qué dejar afuera a la ANEP? A 20.000 entonces, Rosario, estudiantes. Lo que está planteando, a ver, más allá de esto que lo estamos evaluando y probablemente lo modifiquemos, pero acá vos no entrás y salís como consejero en un ámbito de discusión según el tiempo. Quizá lo tienen que modificar si fuera el caso, pero estamos hablando que la UDELAR tiene la misma cantidad que las privadas. Ese argumento me parece que no es bastante válido en el sentido, yo creo que el argumento es otro, que es de integración de la ANEP, pero el argumento de ¿por qué pueden opinar? Porque tienen terciario, en ese sentido, pero no tienen doctorados, no tienen maestrías, no tienen nivel de licenciatura. Entonces, yo creo que hay una discusión que es... Pero quizá tiene que ver con el reglamento interno de una organización, pero dejarlo afuera de todo, ¿tiene sentido, Baroni? Bueno, si esa es tu posición, me parece bien, no es mi posición, yo creo que lo podemos rediscutir y lo estamos analizando, no es el punto clave. Acá lo que estamos es actualizando una normativa que tener al integrante de la ANEP o no tener al integrante de la ANEP puede mejorar o no algunos procesos de discusión. Lo que sí está claro es, nosotros actualizamos una serie de definiciones claras que durante mucho tiempo no se actualizaron. Esto que estábamos hablando, tener claro que es una carrera de carácter virtual. Tener claro, por ejemplo, de que en Uruguay se exigía hasta esta normativa un porcentaje de que los docentes fuesen uruguayos. En ninguna parte del mundo, salvo países de democracia dudosa o sin democracia, se le exige cierto porcentaje alto de nacionales dando clase, cuando el sistema universitario en el mundo funciona naturalmente con extranjeros, con gente que está un año, un semestre, un tiempo, va, viene. Entonces, por ejemplo, flexibilizamos, que creo que la discusión en educación no puede ser siempre de quién tiene el poder o quién participa o quién opina sobre cosas que a veces sabe y a veces que no. Sino, acá me parece que lo claro es, nosotros queremos un mejor sistema educativo y en particular
terciario y universitario y no universitario? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Facilitando el ingreso de más actores, que haya diversidad, que haya, por ejemplo, ¿no les parece raro que siempre las universidades extranjeras les cuesta ingresar al Uruguay, cuando en el mundo siempre existen universidades extranjeras en todos los países? Por ahí también ha habido... Eso es una discusión, ¿no? Perdóname, por ahí también ha habido algunas limitaciones que han pedido las instituciones privadas del país, en el sentido de la competencia, ¿verdad? O sea que ahí va mucho más allá de la educación pública de este país. Ha habido también intereses privados que también han manifestado esta cosa que tiene que ver con eso, con la competencia. Porque aparte ha venido muchos cursos desde el exterior, y lo vemos en internet, a precios increíbles, ¿no? A valores que son impensables en nuestro país, por ejemplo, para un máster, para un posgrado, que de repente en Uruguay tenés posgrados que valen decenas de miles de dólares, cuando en el exterior tenés el mismo posgrado, no tendrá la misma calidad o no tendrá la presencialidad, pero a veces por $3.000. Me acabas de dar el argumento de que, por ejemplo, cuando algunos actores sindicales o algunos actores de la izquierda plantean que nosotros intentamos favorecer un lado o el otro. Con ese argumento que vos acabas de decir, de que nosotros en realidad, de esta forma que estamos abriendo justamente el mercado universitario, también de alguna forma le estamos poniendo mayores competidores a las universidades privadas. Entonces, lo que pero estamos está diciendo muy bien, es... yo no estoy defendiendo a rajatabla Rosario, ninguna me posición. acabas de dar el argumento perfecto, que es el que nosotros manejamos, que es, nosotros por un lado lo que hacemos es, permitimos que haya mayor competencia, permitimos de alguna forma, flexibilizamos, que es un pedido que viene todo el tiempo. Ustedes lo han hablado aquí, lo han hablado colegas de ustedes, que hay universidades privadas de la región que quieren instalarse en el país. Pero ¿cómo Por ejemplo, aseguramos la Punta del calidad? Este. Discúlpame porque no terminé la Sí. argumentación. En muchos de estos casos son universidades que ni siquiera nos pueden asegurar un nivel de calidad. Pero eso lo Creo hace que por nuestra ese lado, normativa, bueno, Rosario. ahí lo que te pregunto es, ¿cómo van a asegurar la calidad para que no suceda esto de lo que se llaman las universidades de garage, que son cualquiera trae, pone una universidad, pone un número fiscal y ya está? ¿Cómo vamos a asegurar que está el nivel adecuado primero? Y que justamente esto no termina en detrimento de la calidad de la formación, aunque sea muy fácil tener 3 másters o 4, porque por poca plata incluso tengo máster dobles. Tengo dos respuestas bien claras para eso. La primera es, así como hemos flexibilizado en esta nueva normativa varios aspectos, por ejemplo, hay uno que lo hemos hecho mucho más rígido, para evitar este tipo de cosas. A ver, lo que sucede hoy en día, vos estamos hablando de esto y seguramente agarramos el celular después y te van a aparecer sí, enseguida. Publicidad de universidades que no sabemos ni el nombre, que están apareciendo eso, que no tienen título emitido en el Uruguay, pero que hay mucha gente que ha accedido. La gran mayoría de esas universidades no tienen asegurada el mínimo nivel de calidad. Y lo segundo, casi todas son de carácter asincrónico. Mirás videos, llevas adentro determinadas cosas. Nosotros en esta normativa que antes no estaba, lo que hemos hecho es, bueno, permitimos una mayor diversidad, permitimos un mayor ingreso por parte de instituciones que puedan llegar a instalarse en el Uruguay, pero somos más restrictivos que antes. Por ejemplo, no permitimos que haya carreras 100% asincrónicas. O sea, que te graben el cassette y que te lo pasen y te lo pasen y te lo pasen. Lo digo así en términos un poco simples. Sí, pero pasa eso. Pero no con validez en el Uruguay. O sea, lo podés hacer y te puede pasar y eso no lo puede hacer, no lo puede asegurar el Uruguay, no lo puede asegurar ni Estados Unidos ni ningún país. Si vos querés hacer un curso de alguna de estas plataformas o de estas que te ofrecen por ahí, eso no tiene nada que ver. Si vos querés hacer una maestría, un doctorado, una carrera de licenciatura que tenga validez en Uruguay, tiene que ser por las instituciones aprobadas en Uruguay, que son las que todos conocen, las 5 privadas, algunos institutos universitarios y las universidades públicas, y si alguna más quiere instalarse en Uruguay, eso va a estar publicado y va a tener los mínimos de calidad. Eso por un lado. Lo segundo, a partir de esta semana y luego de un proceso de discusión que viene con una normativa que se había aprobado en el periodo del Frente Amplio anterior y que llevó un proceso de negociación e integración, ahora tenemos una institución de aseguramiento de la calidad a partir de los últimos días. Esa institución, que es el INAET, es algo que está integrado por personas del gobierno, del Ministerio de Educación, propuesta por el Ministerio de Educación y Cultura, de la Universidad de la República, de la ANEP, de las universidades privadas, y lo que hacen es, entre muchas cosas, acreditar carreras. ¿Para qué? Para asegurar mínimos de calidad. Algo que Uruguay era de los pocos países de la región que no lo estaba llevando adelante. Nosotros hemos hecho un impulso para esto, ahora tenemos una agencia de acreditación, esta agencia de acreditación que va a tener todo un proceso de crecimiento, que necesita agarrar musculatura, pero que voluntariamente todas las carreras del Uruguay se van a poder presentar y van a poder decir,
¿Cumplo con los estándares mínimos que tiene que tener una carrera para estar en el Uruguay? ¿Sí o no? Y a partir de eso empieza una movilidad para nuestros estudiantes que es muy grande, que es muy buena. Hubo también algún apunte ahí, Gonzalo, respecto a si el postulante, el estudiante, tiene las condiciones económicas suficientes. De alguna manera se va a poder acreditar, era parte de lo que señalaba ayer Baroni, como que... No, hoy Baroni, ayer Mazzoni. Perdón, Mazzoni, pese a no haber culminado el bachillerato, si tenía las condiciones económicas necesarias, bueno, una de las preocupaciones era que igualmente se pudiera acreditar. Eso me parece que con Mazzoni podemos tener muchas discrepancias, pero acá, más allá, esto no es una discrepancia, es un error de lectura, creo que no se asesoró bien jurídicamente. En Uruguay existen 2 decretos, este decreto en particular, que permite esto que tú nombrás, que ahora lo voy a simplificar, y un decreto que ya existe hace más de un año, que permite que instituciones universitarias en el Uruguay, las públicas y las privadas, una persona que tenga el bachillerato terminado, dice terminado, en países cualesquiera sea, la universidad lo que puede hacer, por ejemplo, Facultad de Derecho de Universidad de la República. Viene alguien con el bachillerato terminado en Argentina. Hasta la normativa anterior, la ANEP le exigía por la normativa que estaba vigente en aquel momento, que tuviera que recursar materias. Por ejemplo, tenía que dar historia del Uruguay, de 6º año. Eso es un ejemplo. Alguien que había terminado el bachillerato en Argentina. Alguien que había terminado el bachillerato, por ejemplo, en España. Tenemos muchos repatriados que están volviendo. Tenemos gente que vive en la frontera, que terminaba su secundaria en Brasil y para estudiar en una universidad pública o privada en Uruguay, tenía que revalidar materias del liceo para entrar a la universidad. Nosotros lo que hicimos fue ampliar, ya termino Rosario, ampliar la posibilidad de acceso poniéndolo en igualdad de condiciones. Cualquiera de los que me está escuchando que ha tenido la posibilidad de estudiar en el exterior, a nadie le pidieron que haga el liceo de vuelta. No, pero disculpame, pero diste el ejemplo de España. Lo inscriben en la carrera. Por ejemplo, vos querés hacer una maestría y estás recibida de licenciada. Mira, cuando... Acá me está la productora diciendo lo que sucede en Estados Unidos. Te digo lo que sucede en España, que es de donde te puedo decir exactamente lo que pasa allí, y allí sí tengo la información. Allí te hacen dar una prueba que tú tenés que darla una vez que terminás el COU, que es el 6º del liceo de aquí. Tenés que dar una prueba y recién ahí podés inscribirte en una universidad, e incluso no podés elegir directamente la carrera, tenés que elegir... No, ahora sí eso no recuerdo, si son 3 carreras y te toca la que puedas ingresar. Sin embargo, si yo vengo de España con un bachillerato terminado sin haber hecho la selectividad, si no me acuerdo se llama así, entro a la carrera que quiera, porque Uruguay tiene otra normativa. O sea que no es 100% comparable como lo estás diciendo. Pero Rosario, entiendo vos lo que digas que flexibilizás, pero no el ejemplo. Como ellos en algún caso nos trancan, nosotros los tenemos que trancar. Eso está planteado. No, eso yo lo que te estoy diciendo es que no... Eso es lo que planteó Mazzoni ayer. Que al extranjero no o al estoy hablando uruguayo, de Mazzoni. No, pero yo te quiero decir bien claro esto. Lo que está planteando mucha parte del sector que se opone a esta medida en particular es que si viene un extranjero con el liceo terminado, le vamos a tener que poner trancas para estudiar en nuestro sistema universitario. Eso que tú estás diciendo, no, es grave por un tema de que no nos lo dijo acá hay mucha Mazzoni. gente que gargantea con la migración, con la movilidad, con los derechos humanos, pero cuando hay que permitirle a un migrante, por ejemplo, un migrante venezolano que tiene el liceo terminado en Uruguay, le exigían que hiciera materias del liceo. Alguien que tenía el bachillerato terminado en Venezuela no podía estudiar la licenciatura, tenía que o tener alguna materia aprobada o avanzar en otros niveles. Insisto, yo creo que lo que tú decís... Esto lo que genera, Rosario, es más derechos para las personas que se están moviendo habitualmente, migrantes, uruguayos que están repatriándose, que viven en la frontera, y esto es más acceso para la formación en general. Yo no le puedo pedir, por un tema de confianza entre estados, a alguien que ya terminó, por ejemplo, un bachillerato en Chile, en Argentina, en Venezuela, en el mundo, volver a aprender cosas. Que en algunos casos, lo que vos decías, que en algunos casos, no, pero en algunos casos, en España hay una selectividad, porque hay pruebas de ingreso. Uruguay, por suerte, y lo vamos a seguir defendiendo, no hay prueba de ingreso a las universidades. Sí, porque se quiere saber si tiene el nivel para determinado ¿Y te parece bien que haya pruebas? Yo no voy a cuestionar el funcionamiento del Ministerio de Cultura y de Educación y Cultura español. No, pero a mí me parece lo bien que que te no haya digo pruebas. es, yo no voy a opinar lo que me parece bien o mal. Lo que te digo es que cuando tú hacías el ejemplo de lo que sucede en España o lo que sucede en otros países, te digo, en España no sucede así. Eso es para nivel de licenciatura. Simplemente para esto, para que no Si vos vas a estudiar suceda una así. maestría en España, hoy a nadie le van a pedir hacer el liceo de vuelta. Si vas Pero a es que hacerla para en una Inglaterra, maestría necesitas una licenciatura, Baroni. Bueno, sí, pero acá es obvio que tenés un planteó Mazzoni, bachillerato. y era la pregunta que él me hacía, decía, acá alguien que tiene, dijo así, palabras textuales, alguien que tiene plata, por plata va a poder ingresar a una carrera universitaria.
Eso es grave, eso es muy grave. Acá nadie está planteando eso. Eso es poner los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres. Esa es una discusión ideológica que, por suerte, Uruguay ya lo superó. No, lo último, eso es gente que tiene figuritas atrasadas. Lo último sí, porque ya tenemos que cerrar. Si no hubiese sido conveniente, tal vez, que este proceso de transición, que bueno, de alguna manera ya se viene dando entre el presidente Luis Lacalle Pou y el electo Yamandú Orsi, no estuviera más consensuado tal vez, ¿no? Porque se habla de un decreto que salió a los 2 días del balotaje, que está bien, vos señalabas que lo habías pedido a mediados de año, pero está previsto que entre en vigencia el 10 de enero, por lo que señaló ayer Mazzoni. Se pretendía por lo menos un intercambio más fluido en ese sentido, ¿no crees que podría haber sido de esa forma? Yo creo que las conversaciones pueden ser tenidas en todo momento, creo que es necesario. Lo que sí no se puede cuestionar es el derecho a gobernar. Por algo la Constitución planteó que las elecciones son en octubre y en noviembre y recién el cambio de gobierno es en marzo. Acá lo que no puede pasar, que lamentablemente pasa en países de la región, es que cuando uno gana automáticamente al otro día se pierde el poder. Acá no se pierde el poder, acá se toman decisiones y estoy de acuerdo contigo que hay que tener espacios de consensuar cosas, hay que tener espacios de, por ejemplo, ahora plantearon esto del ANEP y nosotros estamos teniendo la discusión para justamente modificarlo. Lo que sí no estamos dispuestos a entregar el derecho a gobernar. ¿Por qué? Porque nosotros hasta el 28 de febrero gobernamos y hay cosas que podremos estar más de acuerdo, hay cosas que no, pero siempre estaban en el programa de gobierno, no son cosas que estamos inventando. Lo anunciamos hace 5 años, lo fuimos haciendo progresivamente y ahora estamos culminando esta etapa. Así que me parece muy válido el tener espacio de diálogo, de hecho lo tenemos. Lo que sí, seguro, nosotros hasta el 28 de febrero gobernamos. Te pregunto bien cortito porque nos tenemos que ir. ¿Hay algún otro proyecto en la vuelta que creas que es relevante y que podrá estar siendo resuelto antes del próximo 1 de marzo? No, en este momento estamos terminando porque hasta el año 2024 hemos entregado todo lo que estaba planteado en nuestra hoja de ruta. Hemos avanzado en muchos aspectos, por ejemplo, todo el proceso de formación docente, tenemos ahora las pruebas, todo lo que está planteado desde hace meses y que ahora se está terminando de ejecutar y vamos a entregar con todo lo que nosotros dijimos que íbamos a plantear y lo que no hemos podido hacer lo aclararemos debidamente a la ciudadanía. Muy bien, buenísimo. Gonzalo Baroni, gracias por habernos acompañado hoy y en otras tantas oportunidades a lo largo de este año, así que bueno, esperamos también el año que viene. Feliz año. Muchas gracias. Felicidades.